Bueno, yo soy bombero de vocación, ingeniero de profesión, forense de oficio y bueno, y también soy catalán. Eso es un cóctel explosivo a día de hoy, ¿vale? O sea que cuidado. A partir de aquí, pues nada, yo llegué a hacer el trabajo que hago a día de hoy por mi pasión por el fuego. Por lo tanto, la ingeniería forense fue una consecuencia de esta pasión por el fuego. Empezamos. Básicamente voy a intentar transmitir un poco las ideas en cuanto a la perspectiva de la investigación y la importancia que tiene la ventilación para llegar a un buen fin. Y veremos que al final esto es un pez que se muerde la cola, porque para llegar al origen de un incendio, de una explosión, será básico entender la dinámica de ese incendio, de esa explosión, y así poder determinar dónde está el origen. Y allí nosotros vamos un paso más allá de lo que es, yo creo, de interés para bomberos, que es, si podemos, determinar cuál ha sido la causa que lo ha provocado, ¿vale? Y nada. Aquí empezamos y empiezo poniendo este ejemplo. Esto fue unas maniobras que se hicieron en Estados Unidos y básicamente el experimento estaba previsto para que fuera una deflagración de baja intensidad, ¿vale? Eso era la teoría, pero ¿qué pasó? Que la práctica sobrepasó la realidad sobrepasó lo que la teoría decía que debía pasar, ¿vale? Entonces, ¿por qué pasa esto y no lo previsto? Pues básicamente porque los factores que la teoría a veces nos enseña, hay unas condiciones de contorno, como puede ser, aquí el gas que se puso en la vivienda, en el sótano, era un gas propano, más denso que el aire, con lo cual se esperaba que a una cierta concentración, pues como es más denso, pues el gas se iba a quedar en los estratos más bajos y donde estaba la fuente de ignición, a ese punto se había calculado que sería una deflagración de baja intensidad. ¿Qué pasa? Que la realidad supera en muchos casos lo que es la teoría o la práctica. ¿Y qué ocurrió? Pues que en verdad, por mucho que sea más denso que el aire, todos estos gases tienden a homogeneizarse en esa atmósfera donde hay la fuga y por lo tanto entramos en una concentración estequiométrica que ocurrió lo que ocurrió, ¿vale? Por suerte no hubo víctimas, más que un maniquí que salió la cabeza volando, pero fue la única, pero sí que, bueno, se pegaron un buen susto, ¿vale? Entonces, la clave es, nosotros nos encontramos con este escenario, ¿vale? No hemos tenido la suerte de tener el vídeo donde se ve la explosión. O nos encontramos con este escenario, donde no hemos tenido la posibilidad, incluso en este caso, de poder acceder al escenario cuando estaba en esta situación, ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí dentro? Como investigadores, si no nos hacemos la pregunta de qué comportamiento ha tenido el incendio aquí dentro, y aquí os pregunto, ¿quién dice que aquí dentro estamos en una situación post-flashover? Que levante la mano. Post-flashover. Vale, pre-flashover. Me encanta la participación, ¿eh? Estamos al 1 por 1000. Venga, otra vez. Pre-flashover. Post-flashover. Vale, veis que si ya partimos de este punto, si este es el punto de partida, vamos fatal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no entendemos ya de entrada si este ha sido un incendio donde la ventilación ha jugado un papel importante, aquí estamos muertos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a determinar y hacer las lecturas aquí dentro de este escenario, luego lo haremos, pues ¿qué va a pasar? Que probablemente tenemos muchos números de que el origen lo terminemos poniendo en una zona incorrecta. ¿Y qué va a pasar? Que si el origen real está aquí, pero yo, por no tener en cuenta la ventilación, lo pongo aquí, ¿dónde voy a encontrar yo la causa del incendio? Os aseguro que el 99% de los investigadores dirán que la causa está aquí. ¿Por qué? Porque han dicho que el origen está aquí. ¿Y qué va a pasar? ¿Y van a encontrar una causa aquí? El 99% de los casos van a encontrar una causa y además la van a documentar. Y técnicamente van a hacer un informe que irá al juzgado y sí, la causa es esta y el origen está aquí. Cuando la realidad es que el origen estaba aquí y por lo tanto la causa es imposible que sea la que se ha dicho. ¿Vale? Y esta es nuestra, al final, el entender lo que ha pasado aquí, es crucial. Lo que ha pasado
lo que está pasando en este momento, lo que ha pasado antes y lo que pase a partir de ese momento. Si hacemos esto, ¿esto qué es al final? Dinámica de incendios, dinámica de explosiones. ¿De acuerdo? Y la respuesta está aquí. Es así de simple. ¿Quién me puede decir qué está pasando aquí? Bueno, tenemos una combustión. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Vamos a la fácil. Vale. ¿Sí? ¿Combustión? Perfecto. Combustión. ¿Pero qué está pasando aquí dentro? Si yo ahora tengo capacidad de meterme aquí dentro de esta llama, ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a encontrarme aquí dentro? Y ahí está la respuesta. ¿Vale? Yo ahora me meto dentro de la llama. Me pongo de perfil, yo casi entro. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí dentro? ¿Alguna respuesta? ¿Va a haber qué? ¿Combustible? ¿Qué pasa? ¿Por qué aquí es azul y aquí es amarilla la llama? ¿Qué está pasando aquí? ¿Vale? Es una cuestión de temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es la luz visible en función del color nos está dando temperatura en este caso, que es el combustible es el mismo. ¿Sí? Vale. Pero si somos capaces ya de entender esto lo que hemos hecho aquí es una sección de la llama. Hemos puesto una rejilla y aquí vemos, ¿veis la llama? ¿Veis aquí está por donde... el ble? ¿Cómo se dice? La mecha, gracias. Es que esto de ser catalán. Aquí está la mecha. Vemos el anillo, que únicamente es en este punto donde hay la combustión. Aquí dentro no hay combustión. ¿Por qué? Esta sí la sabéis. Porque nos falta el famoso triángulo o tetraedro. Yo creo que en 2 años será un pentágono ya, un no sé qué. ¿Vale? Aquí nos falta el oxígeno. Y por eso, la forma incluso de la llama, fijaros que es básico el entender lo que es la entrada de aire o ventilación. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos el gas, nos va entrando el aire y por eso a medida que se empieza a mezclar, y tenemos la llama que es la combustión laminar perfecta. ¿Vale? Cuando nos vamos a la turbulencia ya hay otros factores, pero en este caso, y en la geometría, es cuestión de temperatura, es cuestión de mezcla de aire con el combustible y no tiene más secreto. Pero si esto no lo aplicamos a la investigación, ¿qué va a ocurrir? Pues que yo voy a poner equivocadamente, en muchos casos, dónde está el origen del incendio. ¿Qué hay otro factor importante? Un segundo, porque la tecnología a veces se me da un poco mal. Vale. Este lo tengo que poner aquí porque como va una parte a cámara lenta... ¿Qué ha pasado? Un momento. Un segundo. Estos son los gajes del directo. A ver, vamos aquí, si lo paso a la otra pantalla. Y ahí sí. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Esta es el otro factor. Fijamos lo que ocurre aquí. Aquí tenemos una vela, la apagamos. Y sí, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Vale? Es muy simple y muy... Pero creo que es otro elemento importante a tener en cuenta. Ahora a ver si me saco esto de aquí. Sí, perfecto. Vale, pues estamos aquí. ¿Qué es el motor del incendio? ¿Os habéis fijado? Allí teníamos, ¿qué pasaba? Teníamos un combustible. De hecho, químicamente, el humo es lo mismo que la llama, químicamente. La diferencia es temperatura y deja de ser visible, digamos, la parte de radiación es lo que nos varía. Es un combustible, eso nos demuestra que evidentemente ese es combustible que le faltaba temperatura, pero ¿hacia dónde va la llama? Hacia donde está el motor del incendio, que es el que nos está generando el combustible, ¿vale? Para que ese incendio evolucione. Pues hay un tercer elemento que los investigadores debemos tener. ¿De acuerdo? Y creo que lo podemos extrapolar también desde el punto de vista bomberil, porque la capacidad de observación es crítica tanto a nivel de investigación como a nivel de intervención. Y aquí va la segunda pregunta del día. ¿Qué ocurre aquí?
o algo que os llame la atención de este incendio. Va, alguna respuesta, no voy a poner notas. No hay humo. No hay humo, ¿quién lo ha dicho? ¿Y por qué no hay humo? Porque es un montaje de Photoshop, ¿sí? No. Va, ¿por qué no hay humo? Porque es importante, porque este detalle, ¿vale? A ver, os voy a ser sincero, este es el típico incendio que llega una primera dotación de un parque de voluntarios, llama a control y dice, control, tranquilo, que nos lo hacemos solos. Y a los 5 minutos es el coloso en llamas. ¿Sí? ¿Por qué? Este incendio, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué no hay humo? ¿Hay mucha ventilación? ¿Todo el mundo lo comparte? ¿Sí? Luego os enseñaré un incendio con muy buena ventilación y de humo sale hasta, bueno, ¿vale? ¿Perdona? Dice, es un combustible sintético. Bueno, habrá relación con el combustible. ¿Qué está ardiendo aquí? ¿Vale? ¿Alguna otra cosa que nos llame la atención de este incendio? ¿Vale? Vemos que hay un tráiler, ¿no? Vemos que hay un rociado. Aquí estamos hablando de un combustible muy volátil. Y evidentemente la combustión que tiene es estequiométrica, por eso no hay humo prácticamente. ¿Y qué nos está dando de información? Pues nos está dando mucha información. Información que en muchos casos se pierde por el camino. Antes me gustó que en la primera ponencia que hablaban de un puzzle, ¿no? O se ponía un puzzle. Al final la investigación no deja de ser el ser capaces de reconstruir un puzzle, del cual las piezas nos las tenemos que buscar, no inventar, buscar. Y cuantas más tengamos, más fácil va a ser el poder, al final, poder saber lo que ha pasado, dónde ha empezado y cómo. ¿Vale? Por lo tanto, la observación es importante a la hora de pequeños detalles, nos van a aportar piezas del puzzle que pueden ser realmente críticas para llegar a buen puerto. Nos vamos a un escenario. Este escenario, estos fueron unos escenarios que hicimos en Reus. Básicamente son módulos de 4x4. Este era una cocina electrificada con todos sus electrodomésticos. ¿De acuerdo? Esto es el antes. ¿Vale? Y aquí tenemos el después. Es la foto que veíamos anteriormente. Entonces, aquí la clave, el secreto, es decir, cómo a partir de esto que vemos aquí, o a partir de esto, perdón, a partir de aquí, cómo podemos llegar, primero, a saber qué ha ocurrido esto. Porque cuando nosotros llegamos, esto ya no está. Hoy día sí que a veces tienen la suerte de que hay mucha gente con móviles, pero en muchos casos llegamos y todo lo que tenemos es esto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder llegar y determinar o llegar a visualizar que esto es lo que ha ocurrido? ¿Vale? Entonces, aquí es donde entramos en marcas, etc. Pero yo os enseño, aquí entramos dentro, así es como quedó el escenario de la cocina. ¿De acuerdo? Y ahora aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esto nos encanta, porque yo entro en esta sala, se ha quemado y lo primero que hago, la divido en 4 partes. Si soy capaz de poner el origen en una de las partes, me saco de encima el 75% del escenario. Si es una nave de 8.000 metros cuadrados, hombre, pues quedarte con 2.000 de entrada ya vamos bien. Os voy a enseñar 4 fotos más y iros pensando la respuesta, ¿vale? No se evalúa, no se pone nota. Me vais a tener que decir si el origen está en A, en B, en C o en D. ¿Sí? Visión general. ¿Vale? Aquí tendríamos A, B. Aquí en esta tenemos B, D. ¿De acuerdo? B, D. ¿Vale? Esta sería la C, esta de aquí. Fijaros que marcas de fuego, bueno, ya habéis visto, ¿no? Yo aquí veo pues una marca de fuego, aquí veo carbonizaciones, aquí veo, vamos atrás, aquí veo pues la típica V, que es a veces, ¿no? Que puede ser muy indicativa, aquí veo coloración blanca, aquí veo coloración negra. Todo esto son patrones o huellas que nos deja el incendio sobre el escenario. ¿De acuerdo? Entonces, vista, ¿sí?
Ahora viene la respuesta al examen, ¿eh? ¿Quién vota por la A? ¿La B? ¿Vale? Vamos bien. Vemos que ya empezamos a hacer lecturas de... ¿Sí? ¿La C? ¿La D? ¿Sí? Bueno, ¿lo veis? Esto que acaba de pasar, lo que acaba de pasar aquí, ¿no? Más o menos, si repartimos los votos entre A, B, C y D, pues bueno, digamos que B, C y D se llevan más o menos los mismos votos, con lo cual vamos bien, porque o hacemos una asamblea y decidimos de dónde empieza, o... ¿Y dónde recae el secreto? En entender qué dinámica del incendio ha habido aquí. Y aquí volvemos a la primera pregunta. Este incendio... A ver, es que yo con el tiempo soy muy malo y... Bueno, tú controlas, ¿eh? Pre-flashover, post-flashover. Si este punto de partida ya no lo tenemos claro, pleguem. ¿Sí? ¿Se ha entendido? En vasco no tengo ni idea cómo se dice, pero... sí, de acuerdo, entonces... Para aquí hay otra gran cuestión que es cómo definimos flashover. Y aquí ya entramos en otro campo que, para mí, flashover es el punto en que un incendio pasa a ir dominado o controlado por el combustible y pasa a ir controlado o movido por la ventilación. Y yo creo que a nivel internacional es donde nos estamos poniendo, por lo menos a nivel de investigación, todos más de acuerdo. Y esto muchas veces se corresponde, la mayoría de veces, con las gráficas, con el pico de subida a los 600 grados, a nivel de techo, etc. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque si ponemos la imagen... ¡Epa! Ahora ¡Ah! Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué está pasando aquí dentro? Como bomberos, yo llego aquí... ¿Vale? Aquí es el momento en que llega la primera dotación. ¿Qué está pasando aquí dentro? Volvemos a lo de la llama. ¿Vale? Yo si me meto 1 metro, 2 metros para adentro, ¿voy a tener fuego o no voy a tener fuego? ¿Va a haber combustión o no va a haber combustión? Otra cosa es que haya pirólisis, que eso os garantizo que la ha habido, porque estaba todo carbonizado. Sí, hasta cota cero. Pero combustión, en este momento, ¿dónde hay combustión? Prácticamente solo tenemos combustión, la que vemos aquí, y fijaros por aquí, ¿qué está pasando por aquí? ¿Vale? Es cómo está la ventilación de este incendio, ¿sí? Tenemos la entrada de aire y esta entrada de aire, ¿qué nos va a provocar? Cuando vemos el escenario aquí. ¿Qué nos va a provocar la entrada de aire? Nos va a provocar que la combustión, en verdad, el aire, a medida que entra, todo lo que está disponible, pero que le falta oxígeno, por lo tanto, tenemos todo el interior está con disponibilidad al 100%, pero le falta oxígeno. Por lo tanto, a la que entra el oxígeno, aquí tonto el último, y a la que entra se van cogiendo todos los átomos o moléculas de oxígeno, ¿para qué? Para combustionar. ¿Y qué pasa? Que la mayoría del oxígeno es que ya ni entra en la cocina, pero el que entra, ¿por dónde entraba? ¿Y en qué dirección? ¿Alguien se ha fijado? ¿Vale? Iba en esta dirección, tal y como está sacada esta foto. Fijaros que nos encontramos aquí. Esto es, en el seminario que hicimos en Reus, el 99% de los participantes, que todos eran de los cuerpos policiales de toda España, había más de 100 personas, ¿sí? Toda gente de la investigación del campo privado y público, el 99% pusieron el origen en B. ¿Por qué? Porque tenemos la V típica, porque tenemos una huella de calor muy importante, ¿sí? Y eso sabíamos que pasaría. ¿Por qué? Porque la entrada de aire en una situación post-flashover ocurre que el río de aire de oxígeno que nos entra por aquí se va directo ¿hacia dónde? Hacia el motor del incendio, normalmente hacia el origen del incendio, ¿sí? Y entonces, si hacemos esta lectura y volvemos ahora aquí, y nos fijamos, digamos, en este lateral, vemos pequeños detalles,
¿Sí? Vemos aquí una huella de calor, vemos aquí que hay un armario que falta. Ya sé que os he hecho, habéis tenido 5 segundos para mirar las fotos, pero aquí, de todo el armario de cocina, nos falta este módulo de aquí, que como investigador, lo que hay que buscar es, si yo pongo el incendio en B, ¿se explican las afectaciones que tengo aquí? Y si el fuego hubiera empezado en B, que podría ser, ¿por qué? Porque si empieza en B y se desarrolla, el oxígeno lo único que me va a hacer es reforzar la afectación en B, pero el origen podría estar en B. Pero lo que nunca se explicaría entonces es que yo tuviera estas afectaciones singulares en D. ¿Por qué? Porque cuando a la que pasamos al post-flashover, el incendio aún no ha alcanzado esta zona, aquí nos piruliza y nos encontraríamos lo mismo que nos encontramos en C. Entonces, si como investigadores somos capaces de ir y ver este detalle, dices, esto aquí no me cuadra. ¿Vale? Entonces, vamos a mirar mejor esta zona. ¿Sí? Y aquí es donde pedimos el vídeo y nos lo pasan, ¿no? Y aquí vemos que el origen está... Fijaros que esta es la zona donde hemos tenido más afectación térmica. ¿Pero por qué? Porque ha habido mayor combustión por la ventilación. ¿Sí? Entonces, fijaros el mueble, ¿por qué teníamos esa huella en la pared? Fijaros, porque fijaros, hasta que el incendio no tiene, yo le llamo el motor del incendio no está definido, que es que tenemos la evacuación de gases por un lado y por donde nos entra el aire por el otro, hasta que eso no está definido, esto genera un efecto horno. Y este efecto horno se queda plasmado, y a veces tenemos la desgracia que si esta pared es de madera y se combustiona toda, pues ha desaparecido la huella. Pero pues tendremos otras técnicas para poder determinar el origen. ¿Vale? Pero fijaros, este efecto horno es el que nos provoca esas huellas. ¿Qué tenemos aquí encima? Un mueble que es el que nos ha desaparecido parcialmente. ¿Por qué? Porque aquí estamos en fase pre-flashover o post-flashover. Sí, ahora sí. ¿Vale? Entonces, nada, aquí si avanzamos un poco, para no... ¿Vale? El incendio va evolucionando. Fijaros, aún estamos pre-flashover. ¿De acuerdo? Y aquí ya empezamos a crear capa de humos. Fijaros que esto va a empezar a inundar toda la cocina, cota cero, y a partir de aquí va a desplazar toda la combustión cada vez hacia el exterior. ¿Sí? Aquí teníamos, de hecho, una ventana, que esta ventana la rompíamos, simulábamos una rotura de ventana, ha transcurrido un tiempo, pero bueno, al final, desde un punto de vista de investigación, es lo que... ¿Sí? Perfecto, y a partir de aquí ya pasaríamos en poco tiempo a la parte, al post-flashover. Por lo tanto, para llegar al origen, o entiendo la dinámica de lo que ha pasado ahí dentro, o muy probablemente no voy a llegar a buen fin. ¿Sí? Vale. 22 minutos. Este escenario es para, claro, pensar que, ya lo dicen, el que vale, bombero, el que no, se hace policía, y el que no, se va a policía local, y el que no, bueno, pues lo siento, porque ya sé que es un tópico, pero bueno. Allí, no, pero lo que sí que no es un tópico es que de los investigadores que a día de hoy llevan las investigaciones de incendios y explosiones, no solo en España, sino en muchos sitios, la mayoría no han visto lo que es un incendio y cómo evoluciona un incendio. Entonces, ¿cómo vamos a determinar dónde está el origen si yo no sé ni visualizar qué ha pasado ahí dentro? Entonces, lo que hicimos es el quinto escenario, hicimos 5 escenarios. El quinto lo dejamos para ese día, para que la gente viera cómo quemaba el escenario. Y nos sirvió también para explicar este tipo de conceptos. Fijaros que aquí, pre-flashover o post-flashover. Aquí tengo... Fijaros qué entrada de aire, ¿eh? Va. A ver. Esto es pre-flashover o post-flashover. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Vale? Entonces, fijaros que la apertura... ¿Por qué? Lo que estamos haciendo es que este incendio pasa a tener mucha potencia, porque le damos tanto oxígeno que lo que en otro sitio nos va a tardar 10 minutos en combustionar, aquí lo hace en 3. ¿Sí? Pero al final estamos en situación post-flashover. Y aquí es, ¿dónde situáis el origen en este escenario? Porque aquí, primero, la primera clave es, yo veo este escenario y tengo que visualizar ya no solo esto, sino lo que ha pasado antes. Y esto, aquí es donde tenemos que hacer el trabajo en profundidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, fijaros que aquí ha habido un grado de destrucción muy elevado.
pero nos vamos fijando en pequeños detalles de carbonización, de huellas en las paredes, coloración, deshidratación del yeso, ¿sí? Ahora no tenemos tiempo de entrar en detalle, ¿eh? Me encantaría pasarme aquí 3 horas charlando porque da para mucho, pero no nos vamos a entretener. Pero al final es, la clave es que yo cuando veo ese escenario sea capaz de ver esto de aquí. ¿Vale? Fijaros, el incendio, pero lo vamos a ver, pasaré un poco hacia adelante para ir a la parte interesante, ¿eh? ¿Vale? ¿Veis? Es un conato, un incendio de papelera. Cuidado, que una papelera no es tan fácil que te genere un incendio. Primero, que queme la papelera y segundo, que sea competente para desencadenar el incendio y prender el sofá. No es tan fácil ni tan evidente. Y aquí es otra de las claves para pillar a los incendiarios. Porque yo sé, pues me quiero cambiar el comedor, pongo la papelera al lado del sofá, enciendo y tengo el incendio. Cuidado, que no es tan fácil. Por ahí pillamos un poco también a los que hacen fraude, ¿sí? Pero bueno, fijaros que aquí empezamos, aquí ya tenemos el motor del incendio definido. Fijaros la ventilación cómo nos entra, fijaros los papeles que hay aquí, ¿sí? Fijaros cómo se va creando capa de humo, ¿vale? Empezar a hacer radiación, fijaros la instalación eléctrica, estaba todo electrificado porque hay una técnica que usamos para determinar el origen del incendio revisando la instalación eléctrica, ¿vale? Por eso lo energizamos todo. Pero fijaros cómo se va generando aquí y fijaros por dónde entra el aire, mirad las llamas de lo que está ardiendo aquí debajo. ¿Hacia dónde van? Hacia el origen, ¿sí? ¿Lo veis todos? ¿Vale? Fijaros hacia dónde van las llamas, hacia el origen. ¿Vale? Fijaros en qué poco tiempo tenemos, evidentemente, ¿por qué? Porque aquí la ventilación nos sobra. Nos sobra, pero a partir de ese momento el incendio ya es controlado por la ventilación. ¿Vale? Y a todo lo que va ahora, la combustión la tenemos en un plano vertical, pero a medio metro de la entrada. Si vamos más adentro, no hay combustión, hay pirólisis, que es generación de más combustible que estará disponible, pero no hay combustión. ¿Vale? Aquí tenemos la pirólisis y cómo el incendio se va retroalimentando. Pero la entrada sigue mirando al origen del incendio. Y ahí está la clave para encontrar dónde está el origen. Porque si sabemos, esto deja una huella, un patrón, ¿sobre qué? Sobre todos los materiales que hay en el escenario. Aluminio, acero, madera, cartón yeso. Nos va a dejar todas estas evidencias que luego, si somos capaces de dibujar unas flechitas rojas, yo las hago rojas, no por republicano, pero las vamos poniendo y ¿qué pasa? Que al final van marcando hacia dónde está el origen y tú ves la composición y dices, perfecto, pues el origen tiene que estar allí. Y allí luego ya buscaremos la causa, que dicen que quien al cabo de un año puede contar con sus dedos las causas que ha podido determinar de forma fehaciente, dicen que es un mal investigador, porque determinar la causa es primer combustible que ha ardido, fuente de calor exacta, ¿de acuerdo? Y dónde ha empezado. Eso en el 90% de los incendios es imposible de determinar. Lo que pasa es que somos capaces de acotar suficientemente para decir, mira, no sé si al sofá le ha metido el niño con el mechero o ha sido el cigarrillo. Pero lo que sé claro que ha empezado en el sofá, por lo tanto, a nivel de, ya nos sirve, ¿vale? Para lo que nos contratan, digamos. Dar gracias a Peter. Peter Dahl es de los que ha quemado más cosas, compró un hotel en Estados Unidos y lo ardió todo. O sea, bueno, no está mal. Sí, sí. Vale. Avanzo porque Pedro tiene que continuar y nos queda poco tiempo. Este es un incendio en Hospitalet de Llobregat que vamos a pasar un poco rápido. Básicamente, veis que es un incendio donde hemos tenido combustión en todas las cotas, en la mayoría de las estancias. Lo paso así rápido. Hay alguna que estaba bastante conservada, ¿sí? Me voy al esquema, que es lo que al final me interesa como mensaje. Y el mensaje es, aquí la intervención se hizo, era un incendio que a la llegada pues tenemos esta situación, un incendio que se está ventilando por el patio de luces. Tenemos entrada, que la puerta de entrada es esta de aquí. Fijaros que el recibidor pues era una entrada a favor, porque tenías entrada de aire, las flechas azules, entrada de aire, por lo tanto con visibilidad, térmicamente buena entrada, ¿sí? Aquí el problema es que aquí teníamos un edificio donde esto es una fachada, ¿sí?
un edificio relativamente alto. ¿Y qué ocurre si por actuación, porque hacemos una actuación por fachada y con el binomio por el acceso de la vivienda, qué ocurre si abrimos estas ventanas de aquí? ¿Vale? Básicamente lo que era entrada de aire fresco se convierte aquí en una chimenea por la escalera, ¿sí? Y tenemos presión positiva por aquí, incendio sobreventilado, ¿de acuerdo? Con un binomio aquí, de ser la zona más favorable a ser la zona probablemente junto a esta y estas serían las zonas más desfavorables. Entonces, por eso la importancia de la ventilación. Evidentemente nosotros cuando hacemos el análisis a nivel de investigación, pues sí, bueno, determinamos dónde se origina, tal, pero para determinar todo esto hemos tenido que analizar la dinámica de ese incendio. Y esto es un retorno de experiencia para el cuerpo de bomberos, ¿sí? Y de ahí la importancia de que como bomberos no nos quedemos, fase de control, fase de extinción, nos vamos para casa, ¿vale? Porque nos estamos perdiendo, pues, qué riesgos hemos asumido como operativo al hacer esta maniobra, que seguramente era la que había que hacer y la que terminó bien, pero cuidado, porque hemos asumido unos riesgos. O si se hubiera planteado esta actuación por fachada, ¿vale? Y ahí un poco es lo que os quería comentar ahora. ¿Qué roles actuales tenemos en la investigación? Básicamente, bomberos apagamos, policía investiga. ¿Por qué? Porque llevan pistola. Y así debe ser. Y así debe ser. ¿Por qué? Porque hasta que no se demuestre lo contrario, todo incendio tiene que considerarse como un posible acto delictivo. Pero ¿qué pasa? Que lo que no está bien es que ellos, haciendo como el modelo que tenemos a día de hoy, nos estamos perdiendo todo lo que ocurre desde que tenemos la primera salida. Entonces, de las piezas del puzzle, todas las que son desde que se recibe la alerta hasta que bomberos apaga, toda esa información se la lleva el viento. ¿Vale? Entonces, como bomberos, vamos a suponer que llegamos a este incendio y nos da información, esta imagen. Como intervención nos da muchísima información, porque vamos a decir, cuidado con lo que tocamos, que nos explota. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Presión positiva de humos, además a gran velocidad. Ya tenemos una zona, por suerte, esto es una garantía de algún modo, que aquí ya tenemos fuego, ¿sí? Pero cuidado, como investigadores, tener esto nos da tanta o más información. Y esto lo perdemos. ¿Por qué nos da información? Porque yo sé que cuando llega bomberos, aquí por lo menos fuego no hay. Si hay pirólisis, si hay gases, es otra cosa. Pero fuego aquí no hay. ¿Por dónde ha ventilado primero? Ha sido por aquí. Y esto lo voy a ver luego. Seguramente sí, pero oye, si te dan la foto, pues... ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos? Sabemos que aquí hay algún tipo de compartimentación o que había una... Luego habrá que ver ahí dentro si esto es consecuencia del combustible, de la compartimentación. Esto lo tendremos que analizar. Pero tener esta información es clave. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué información más tenemos? A la llegada de bomberos, ya no solo por el trayecto, condiciones meteorológicas, personas raras que te encuentras a la llegada, ¿vale? Hombre, si te parece un tipo con la mano quemada y por ahí, pues quizás es una información importante. ¿Qué más? Situación de los accesos, puertas cerradas, abiertas. Toda esta información la perdemos. O por lo menos para obtenerla nos cuesta, si se ha recogido, luego para que llegue a los que hacen la investigación, pues el hecho es que no llega la información, ¿sí? ¿Qué más? Al final nosotros, ¿qué pasa? Cuando yo os pregunto, ¿ha ardido esta habitación y el incendio ha empezado aquí? Y os pregunto, ¿cuál es la causa? ¿Qué va a ser? Eléctrico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo la regleta de enchufes y además era de los chinos, ¿vale? O sea que compré números de lotería para que ardiera la casa, ¿vale? Pero y si yo he metido la regleta aquí porque sé que van a llegar y van a decir que es eléctrico y le prendo fuego, ¿qué diferencia va a haber? Entonces, ¿qué problema hay? Que solo apuntamos como causas aquellas cosas que son conocidas. Y aquí está lo del conocimiento que comentaba a la ponencia anterior. La importancia del conocimiento. Cuantas más cosas sepa, más variables voy a poner sobre la mesa, más hipótesis, ¿sí? Pero aún así no me puedo quedar con lo que yo conozco. De ahí la importancia de ir al origen, porque a mí, por mucha regleta que tenga aquí, si el origen está aquí, la regleta no puede ser.
Entonces, o por mucho que yo tenga una estufa delante del sofá, esa estufa, si está a medio metro, no es competente para que me prenda el sofá. Entonces, no solo es el origen y qué fuentes de calor hay allí, sino la fuente es competente o no lo es. Y luego, no puedo descartar hipótesis de lo desconocido. ¿Por qué? Pues porque habéis oído de muchos incendios en lavanderías. Hubo un tiempo en Estados Unidos que mucha gente se fue a la cárcel por incendiar su negocio de lavandería. Luego se investigó y se dieron cuenta que cuando sacas la ropa, la lavas, la pones en la secadora y la dejas amontonada encima de la mesa, eso arde solo. Y esto lo hemos reproducido. ¿De acuerdo? Entonces se dieron cuenta que en verdad la gente esa decía, ¿pero por qué? Pues, oye, el fuego ha empezado encima de una mesa donde había una montaña de ropa, no había nada más. Tiene que ser intencionado. ¿Vale? Entonces ahí de la importancia de las hipótesis que planteamos. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer como bomberos a día de hoy? Proteger el escenario. O sea, si además de recopilar toda la información gráfica, etcétera, etcétera, podemos proteger el escenario del incendio, es algo que no se está haciendo a día de hoy. Y ahí, cada cosa que hacemos en una zona de origen, oye, vamos a vaciar el armario, nos aseguramos que allí no hay represa. Pues bueno, ahí estamos tirando a la basura unas cuantas piezas del puzzle. Entonces, ¿dónde hay campo que podemos recorrer ya a día de hoy? En proteger el escenario. ¿Qué otra cosa? La secuencia temporal. Básica. A veces, por tener una secuencia temporal de minutos, de según qué cosas, puedes descartar ya toda una instalación eléctrica y de toda una fábrica. Solo porque tienes una cámara que viste que hay una luz que se apaga en un momento determinado. O sea, fijaros los pequeños detalles, la importancia que luego a nivel de piezas del puzzle nos puede ser. Y esa secuencia temporal es una de ellas. ¿Sí? 35. 35. Bueno, ya de hecho. Y aquí empezamos el CSI. ¿Sí? Pero bueno, hay CSIs y CSIs. ¿Se sabe ya claramente, Juan José Cabrera, qué ha sido la causa Ya lo habréis visto exacta de ese mucho, incendio? Totalmente, ahora mismo no se sabe con seguridad. Está la policía científica actuando y tomando las comprobaciones, pero es el brasero. Oye, no son los Beatles, pero casi, ¿eh? Me encanta. No, pero es que es cómico, pero es la realidad. Es la realidad, ¿por qué? Porque lo que él conoce que causa incendios en las viviendas es el brasero. ¿Y qué ha pasado? Pues que ya pueden buscar, que es el brasero. Sí, y ahí es donde, bueno, podemos evolucionar un poquito, ¿no? Entonces, consejos prácticos para terminar. Aquellos que queráis ir más en profundidad. Tenemos, primero, acabamos de crear la Asociación Internacional, un chapter que es el de Centro de Europa, donde vamos a canalizar formación, etc. Esto cuelga de la Asociación Internacional. Y aquí hay una página web que se recomienda que os hagáis socios de la asociación, pero si no, es gratuita porque tiene federal funds, dinero del gobierno federal de Estados Unidos, formación online de investigación muy buena, con vídeos, se puede hacer, te la puedes testear, te dan un certificado si apruebas el examen con más de un 65%, muy recomendable para los que queráis ahondar y va de lo más básico a lo más complejo. ¿Sí? 2 minutos en ti, encara? Sí, vale. ¿Qué es el escenario que nos encontramos? ¿Han pasado bomberos por aquí? ¡Sí! Pero claro, aquí llegas allí con un rastrillo así de pequeño y dices, me cago en... ¿Vale? Y el escenario procesado. Y eso no es, vamos con la pala y lo sacamos. Eso lo sabemos hacer todo y para eso ya contratamos a una brigada y nos lo hacen. No, es con estos rastrillos... ¿Sí? O sea, ¿rastrillos les llamáis? Sí, ¿no? Bueno, eso pequeñito, ¿vale? Y poco a poco ir sacando. Pero fijaros, ¿veis esta huella de aquí? Aquí hay una V, ¿no? Una línea de ataque fenomenal. ¿Y eso de qué es? Eso es ventilación. Esa es fácil, tenemos la ventana allí, ¿no? Pero bueno, en muchos casos te van a poner el origen aquí, ¿eh? Y esto a día de hoy aún pasa, ¿vale? Otro escenario, ¿sí?
la importancia de hacer un procesado del escenario, pasamos a ver pues, radiación. ¿Esto es que ha habido acelerante? Pregunta. ¿Sí? Vale, aquí ya empezaría otra charla, ¿eh? Pero no, esto es radiación a ras de suelo. No me dice si hay acelerante o no lo hay. Es más, el acelerante por sí solo nunca te va a hacer esto. ¿Por qué? Porque un charco de gasolina lo que me va a hacer es protegerme la solera. ¿Por qué? Porque lo que arde no es el líquido, son los vapores, y los vapores se van evaporando. Cuando el fuego va ardiendo y el líquido lo que hace es protegerte la solera de la radiación de esas llamas. Cuando el charco se va haciendo pequeño, al final, ¿qué pasa? Ya no hay combustible. Por lo tanto, esto es uno de los mitos. Aún a día de hoy hay quien escribe que si hay el suelo roto o con combustión a ras de suelo, combustión por radiación a ras de suelo, esto es indicio de acelerante. Es un gran mito. Pero bueno, aún se escribe a día de hoy. ¿Vale? Procesado de escenarios. Aquí vemos dónde está el origen. Difícil, ¿no? Pero si hacemos la reconstrucción, ¿tenemos más información? ¿Sí o no? ¿Vale? Y otro día me explicáis por qué aquí el parquete está intacto y ahí está quemado. ¿Vale? Han rociado con gasolina. ¿Sí? Ahora ya sabéis que no. ¿Vale? Otro escenario. Y después de estar paleando aquí iba sacando todo el escombro a la entrada de la puerta. Esto es muy pequeño, ya lo veis. Y un poco más y no salgo de la habitación, porque el montón... Pero fijaros, dices, es que aquí tanto trabajo para nada. Pues no, si hacemos y quemamos cosas y veremos que el patrón de quemado que tenemos debajo de la cama me está diciendo que aquí ha habido de este colchón una fase que ha comido en smoldering y una fase que ha quemado a llama abierta. ¿Vale? De aquí la importancia de quemar cosas, de ver el comportamiento, de formarse. ¿Sí? Y eso solo nos permite decir, aquí este trozo del colchón ha quemado con combustión lenta. Y el otro trozo ha quemado con llama abierta. ¿Sí? Aparte de pequeñas cosas, que este es un escenario que te da muy pocas pistas, pero a veces son suficientes. Y si esto luego, además, es coherente con las declaraciones de los testigos, pues ahí vamos bien. ¿Vale? Otro escenario, ¿vale? Aquí difícil de saber lo que, y pasamos aquí. ¿Vale? Pero para hacer esto hay que saber qué se mueve, cómo se mueve, y hay todo un proceso. No vayamos ahora aquí, lo sacamos todos, montamos el escenario y tenemos la respuesta. No, la solución está en el camino para llegar aquí. Y una vez llegas aquí, pues te da muchísima información. ¿Vale? Tipo de combustiones, radiación a suelo, afectaciones en pared, no vamos a entrar. Y luego, en el camino, vas encontrando evidencias. ¿Sí? Y esas pequeñas evidencias son las que a veces son piezas del puzzle que cuando las pones todas juntas te solucionan, como aquí, que no ha quedado nada, pero hay instalación eléctrica. Y la instalación eléctrica nos da muchísima información en cuanto a origen del incendio, etcétera, y propagación. Esto es para otro día también. ¿Vale? Ya aquí paso el relevo a Pedro, que encadenaremos con este incendio de Sant Adrià del Besòs, ¿vale? Donde hay una propagación por escalera. Y bueno, básicamente aquí solo comentaros, fijaros, esta es la zona de origen y después de procesarla, ¿no? De nuevo, el trabajo que hay que hacer, pero bueno, aquí hay la otra parte que es la interesante, que es la propagación que hubo en este incendio. Gracias, espero no haberos aburrido.